¿Qué tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco grandemente de que estén ahí, de que podamos usar esta plataforma que nos ofrece MNN para expresar libremente y con respeto nuestros puntos de vista. Qué bueno, y qué bueno que podemos hacerlo por todas y cada una de las compañías de cables en la ciudad de Nueva York. Lo que quiere decir que si está en Manhattan, nos está viendo por Spectrum, canal 34, por Verizon Fios, canal 33, RCN, canal 82. Y a través del condado del Bronx, el canal de acceso público BronxNet TV, que usted puede sintonizarnos por Optimum canal 69, Verizon Fios 2135. De igual manera, estamos en el internet desde cualquier parte del mundo buscando mnn.org y ahí puede participar, puede enviar su mensaje, lo que usted quiera. Y igualmente en nuestra página de MNN, el barrio Firehouse, estamos también en vivo. Estamos en vivo. Usted puede darle a compartir para que otra gente también pueda ver. En Fairhouse, en facebook.com, MNN, el barrio Firehouse. Y ahí, entrando a esa página, puede ver en vivo también el programa. Igualmente, nuestro programa se retransmite el domingo a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. En Spectrum, canal 67, Verizon Fios, canal 36 y RCN, canal 85. Lo que quiere decir que no hay razón para perderse a Punto de Vista. En el internet, los domingos por la mañana, igual, mnn.org, y entran al canal 4 de MNN. Los jueves en el 1 y los domingos en el 4 de MNN. Así que, mis amigos, vamos a iniciar nuestro programa. Sobre todo, recordarle que ya inició en el día de ayer el mes de la herencia hispana. Ya vemos todas las informaciones, el alcalde invitando a todos los líderes comunitarios para participar en la celebración de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos, ya que somos uno de los entes de más importancia y preponderancia aquí en los Estados Unidos. Y usted puede ver cómo la comunidad hispana en el día de ayer fue importantísima para que en el referendo revocatorio del gobernador de California se quedara en el puesto, ya que en gran mayoría contaba con el voto de los hispanos. Igual los presidentes necesitan. Qué bueno que reconocen la importancia de nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a ser parte de todos los eventos de la herencia hispana. Y inclusive ya iniciamos nosotros. Hoy vamos a tener unos invitados, a Patricia Solano y al doctor Juan Miguel Pérez, que ya inicia para nosotros la programación de los talentos y la programación recordando y honrando la herencia hispana. Vamos a ver, antes de nuestra entrevista, un video sobre el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. ¿Sabías que desde hace más de 50 años se celebra el mes de la herencia hispana en Estados Unidos? El 15 de septiembre comienza el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, una celebración con más de 50 años de tradición. Hasta el 15 de octubre tendrán lugar centenares de actos y eventos por todo el país para reconocer la aportación hispana a la cultura de Estados Unidos. En 1968, el presidente Lyndon B. Johnson instauró esta celebración que comenzó como Semana de la Herencia Hispana.
20 años más tarde, en 1988, fue el presidente Ronald Reagan quien extendió esta conmemoración a todo un mes e incluyendo el 12 de octubre, el Columbus Day, una fecha emblemática con más vigencia que nunca. Este año millones de personas reivindicarán la herencia hispana como parte de la identidad de Estados Unidos desde su origen, en su historia, en su cultura y, como no, en el futuro del país. Definitivamente, señores, se inicia el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, donde tenemos tantos aportes, la comunidad hispana que vive aquí en los Estados Unidos, sobre todo en esta gran urbe de Nueva York, donde somos parte de ese gran arcoíris cultural y étnico que es la ciudad de Nueva York. Vamos a iniciar nuestra entrevista con Patricia Solano, periodista, y el doctor Juan Miguel Pérez, con los cuales vamos a estar hablando sobre la exhibición de 1961, el año de la libertad. Trujillo, la real dictadura. Así que bienvenidos ustedes, los dos. Bienvenido, qué bueno verle, qué bueno ver a Patricia nuevamente, una persona que queremos muchísimo aquí en la ciudad de Nueva York, que hizo tremendo trabajo en la presentación de su documental sobre Solano hace un tiempito ya aquí y del cual estuvimos siendo parte. Igual bienvenido al doctor Juan Miguel Pérez, qué bueno tenerte con nosotros aquí en Punto de Vista, qué bueno. Bienvenidos los dos. Qué bueno que podamos hablar de esto porque, ¿verdad? Hice por ahí muchísimos el pensamiento de que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y creo que es un magnífico trabajo que están haciendo de que las generaciones futuras conozcan de dónde venimos para poder saber hacia dónde que vamos a ir tomando en cuenta. Háblanos un poco de este trabajo que están haciendo y sé que ustedes van a estar por aquí. Eso me gustaría que empezáramos. ¿Por qué vienen a la ciudad de Nueva York, donde hay una gran comunidad dominicana y en qué se van a estar empeñando? Bueno, esta historia que tú hablas no es una cualquiera, es una que no se contó bien. Al final de la dictadura hubo muy poco tiempo de real libertad, hubo elecciones libres, pero el gobierno que surgió de esas elecciones libres, como todo el mundo sabe, fue derrocado en 7 meses. Entonces, hay un pacto de las clases políticas dominantes en la República Dominicana que de ahí para acá han fomentado la impunidad, sobre todo por el tema económico. Trujillo tuvo una concentración muy grande de poder económico y ese poder económico medio se repartió y entonces la dictadura no ha sido un episodio bien contado ni condenado como tenía que ser en todos estos años. A 60 años del ajusticiamiento y de la caída de la dictadura, este proyecto, 1961, el año de la libertad, busca contar cómo fue y cómo cayó la dictadura. Está auspiciado por la Presidencia de la República porque busca el proyecto de una manera pedagógica mostrar lo que arrastramos en nuestra cultura política de hoy, de aquel esquema autoritario, que se basó en el aprovechamiento de los recursos del Estado, aprovechamiento ilícito, terror, culto a la personalidad y una enorme concentración de poder. Entonces, el Año de la Libertad es un proyecto educativo que yo creo que Juan Miguel puede explicar mucho mejor, que inauguramos en mayo en la República Dominicana y que va a ser inaugurado por el presidente Abinader el próximo lunes en el campus del City College. Sí, así es, Carlos. Tú preguntabas al inicio de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Efectivamente, pero también hay que preguntarse dónde estamos. Y es precisamente la confusión
de ese dónde estamos el que imposibilita la plausibilidad de construirnos mejor, porque si no sabemos qué somos y dónde estamos, es difícil poder saber hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué sucede? Aún sabiendo de dónde venimos. Entonces, la idea en este caso es poder hacer una radiografía del presente utilizando el pasado como un recurso pedagógico. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad, lo decía Patricia, heredera de una transición truncada. Salimos de la dictadura en el año 1961 en dos momentos. Primero, se acabó el miedo cuando se ajustició a Trujillo el 30 de mayo, pero los remanentes del Trujillato, Ramfis y la familia Trujillo en el poder militar y Joaquín Balaguer en el poder político, querían continuar prolongando esa agonía de la dictadura. Y fue el pueblo en las calles el que se sublevó contra el miedo, contra 31 años de una larga noche, y pudo producir a base de manifestaciones, de huelga, la irrupción en la historia de un pueblo que había estado sometido por tanto tiempo. Y se hizo, se echaron a los Trujillos no solamente del país, del poder, sino del país también. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Como dice Patricia, luego vino una serie de incidentes en la transición que hizo que se saliera de la dictadura, pero no se completara el ciclo hacia la democracia. Y es precisamente en esa zona gris en la que ni somos totalmente una dictadura, ya salimos de ella, pero tampoco hemos llegado a una democracia plena para todos y todas, que nos concentramos en una confusión. Y es por eso que partir del pasado puede ayudarnos mucho a esclarecer el presente, sobre todo en esas cosas que sobreviven en nuestra cultura política. Sobre todo, me gustó, me encantó eso, ¿verdad? Lo que tú dices, ¿verdad? El presente, porque precisamente en eso yo estaba enfocado cuando decía, ¿y a dónde es que vamos a ir? Porque indiferentemente, de manera inocente, diría yo, para no mal interpretar a nuestro pueblo, no son 2 ni 3 veces que la gente, con un relajito en una red social, hay Trujillo, si tú vinieras, hay Trujillo, si tú vieras esto. Pero yo te voy a explicar también por qué la gente dice eso. Porque la dictadura construyó una imagen. Un mito. Y nunca vino nadie que la desbaratara suficientemente bien con hechos. Fíjate, la dictadura controlaba todos los medios de prensa. Tú no encuentras fotos de pobreza de cuando Trujillo. Las van a ver ahora en la exposición, el año de la libertad, pero nos dio trabajo. Nosotros tuvimos que hacer una investigación profunda, porque todo eso se tapaba. Pero además, la gente dice eso viendo la corrupción de hoy día. Y no entiende que esa corrupción es un modelito que lo estableció Trujillo. Ese saqueo al Estado, ese poner a toda su familia a hacerse rica, es el esquema Trujillo. Pero como a la gente no se lo contaron, a la gente, la gente mayor recuerda lo que veía en la propaganda trujillista. Hay gente que jura que había desarrollo económico cuando Trujillo. Eso no es verdad. La gente era muy pobre, pasaba mucha hambre, y no ganaba muy poco. Sí. ¿Y quiénes eran ricos? Trujillo, su esposa, el hermano de la esposa, ¿ok? El cuñado, los hijos, los hermanos de Trujillo, los primos de Trujillo, los ahijados de Trujillo y los amigos de Trujillo. Y los lambones ¿A qué se te parece eso? ¿A qué se te parece eso? A un esquema que tenemos hoy en la República Dominicana, donde tú tienes autoritarismo, un grupito con privilegio, y una inmensa concentración de poder, porque en aquel tiempo tal vez el monopolio de la riqueza lo tenía una sola familia. Ahora no son muchas más, son unas cuantas. Tal vez ya no hay los crímenes de Estado políticos por naturaleza política que había en otros tiempos. Eso desapareció, y desapareció luego de muchos mártires, por cierto, sí, posteriores, que llegan hasta el caso, por ejemplo, de Narciso González en el año 94, la desaparición de ese profesor universitario en pleno fin del siglo XX. Pero todavía tú tienes una policía, claro, que te lleva un muchacho preso, que te los deja presos sin razón, que les da golpes. O que sencillamente, lo vamos a decirlo como es,
lo asesina porque un hecho, cuando no está traducido por los canales ordinarios donde una civilización puede tramitar sus diferencias y la transgresión a la ley, es un asesinato. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Hacerte comprender que para mejorar nuestra sociedad no necesitamos llamar a Trujillo, al revés, necesitamos sacar a Trujillo. Es decir, Trujillo está muerto desde mayo del 61, pero ahora tenemos que sacar sus prácticas de nuestra cultura política. Sí, y entonces, para eso, nosotros, a raíz de que el ajusticiamiento cumplía 60 años, Juan Miguel y yo, que nos dedicamos a este tipo de cosas, le llevamos al presidente Abinader esta idea. ¿Por qué no aprovechamos el 60 aniversario de la caída de la dictadura para mostrar esas cosas y generar esa reflexión? Pero además vamos a hacerlo de manera muy educativa. Vamos a producir materiales en video y un diseño gráfico que atraiga a los muchachos para contarles esas cosas. Al presidente le gustó muchísimo y el pasado mayo lo inauguramos aquí en el Centro de los Héroes. Pero este proyecto tiene una vocación de multiplicarse en más sitios y Nueva York va a ser el primero. Sí, nosotros, lo fundamental del proyecto es educativo. Sí. Y es educativo en varias dimensiones. Hablábamos de la concentración de poder, hablábamos de los autoritarismos del ayer y de hoy, pero también está el tema de reconocerle al pueblo su protagonismo histórico. Sí. Varios inéditos o reconocimientos interesantes ha traído este proyecto. Comenzó con un decreto, que es aquel que declara el 30 de mayo Día de la Libertad, donde se les reconocen a todas las gestas y a todos los mártires, incluyendo los anónimos, el protagonismo y la vocación permanente del pueblo dominicano. Hacía mucho tiempo que la historiografía dominicana, es decir, quienes se encargan de estudiar y escribir la historia de nuestro país, habían subestimado o marginado esa participación del pueblo dominicano como colectivo buscando libertad. Siempre habíamos privilegiado las grandes gestas, los grandes nombres, los héroes individuales, pero en realidad, por ejemplo, en el año 61, es el pueblo dominicano en colectivo el que en las calles logra estremecer la conciencia colectiva y la clase política se hace eco de ese clamor popular. Lo hizo también en el año 65, lo hizo en los 12 años de Balaguer, lo hizo en el año 84 cuando las primeras protestas en América Latina contra el neoliberalismo, se hizo en el 90, en el 94 cuando se quiso escamotear la voluntad popular en las urnas y por supuesto, como dice Patricia, se hizo en el 2020 con una participación muy importante. Yo creo que esa es la mejor transición hacia lo que va a ocurrir en Nueva York el lunes, y fue la participación de la diáspora, sí, que no es nueva, precisamente lo que vamos a mostrar. Esa participación de la diáspora el año pasado, en plena solidaridad con el pueblo dominicano, no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo, en Canadá, en Europa, también existió en el año 1961. Y gran parte de esta exposición va a mostrar precisamente ese rol protagónico y esa solidaridad, prueba de todo, que tuvo la diáspora dominicana con sus conciudadanos en la isla en el año 61. Vamos a continuar hablando, pero mientras vamos a presentar la promo de esa exhibición que ustedes están presentando. El 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado Rafael Trujillo. Con su muerte no cayó la dictadura. El aparato político y militar quedó intacto, pero el pueblo salió a las calles decidido a desmantelar el terror, recuperar parte de lo robado y conquistar derechos. 1961, el año de la libertad, es una exposición sobre los 31 años de dictadura y los días claves posteriores al tiranicidio, en los que el pueblo expresó en las calles sus anhelos de libertad y justicia. Fotos, documentos y relatos de un intenso periodo que marcó el inicio de la transición democrática, con una plataforma pedagógica para comprender la tarea inconclusa hacia el Estado social, democrático y de derecho. 1961, el año de la libertad, es una campaña nacional para promover y educar en torno a la diferencia entre dictadura y democracia e identificar actitudes y prácticas autoritarias desde el poder y sus nocivas consecuencias. Definitivamente esta exhibición
tiene que ser apoyada por toda la comunidad dominicana y latinoamericana aquí en el área metropolitana. Y tal como decía Juan Miguel, ¿verdad? La diáspora ha tomado siempre una participación activa. Cuando quisieron robarnos las elecciones, yo casi no voy a eventos de protesta. Yo le dije a mi esposa que lo que yo estoy mirando, vamos a tomar el carro y vamos a cruzar para Nueva York. Nosotros vivimos aquí en Nueva York y no se podía ni siquiera dónde parquearse. La policía me dijo a mí, algunos que me conocían, Carlos, no estábamos preparados para esto. Fueron miles y miles y miles de personas con una bandera dominicana defendiendo su derecho para que su democracia no sea mancillada. Oye, y ese momento. Carlos, en el 61, los dominicanos en Nueva York arrancaron para la sede de Naciones Unidas y se plantaron frente con pancartas para que la OEA no le quitara las sanciones al gobierno dictatorial que pretendía quedarse disfrazándose de demócrata. No, ya, Trujillo está muerto ya. Oye, Ramfi y Balaguer, con una cara falsa de demócratas, pretendían quedarse con el poder. Y los dominicanos amanecían frente a Naciones Unidas con frío, diciendo no nos movemos de aquí hasta que no caiga la dictadura. Tenemos fotografías de eso. Es más, y tenemos videos incluso del 61 que vamos a mostrar y muy poco conocidos, videos de la euforia a nivel ya local, pero también ese 20 de noviembre, cuando finalmente salen los Trujillos, pero previo a eso, también esas manifestaciones en audiovisuales, en Nueva York, en imágenes audiovisuales y también fotografías sobre esa resistencia al frío, a la apatía, a la desidia. Fueron muy insistentes, fueron muy solidarios. Y sobre todo me gustaría que ustedes hablen en qué va a ver nuestra comunidad en el contexto de esta exhibición. Sobre todo, aquí tengo el programa completo de la visita del presidente y veo que ustedes este evento está dentro del Mira, sí. El evento es el lunes 20 a las 5 de la tarde, pero ustedes saben que por razones de COVID, la inauguración es con acceso limitado. Apenas unas 60 personas están invitadas porque no se están realizando eventos donde se junte mucha gente por motivos de la pandemia. Ahora bien, a partir del martes 21, esa exposición está abierta en Amsterdam Plaza, como dice el volante, que es ese sitio del campus de City College que está entre la 138 y la 139. Eso está abierto al público desde el próximo martes. ¿Y qué van a encontrar ahí? Van a encontrar una exposición. Ustedes vieron en la promo esos carteles. Bueno, esos son los carteles dominicanos, pero los carteles de Nueva York son bilingües, Carlos. Sí, y están preciosos. Entonces, ustedes van a encontrar una aquí vemos en este volante que está explicando, inclusive en 1961, el año de la libertad, está en español y en inglés, y dice que va a ser ahí en Amsterdam Plaza. Lo estamos presentando en la pantalla ahora mismo, en el City College, y sobre todo que va a ser en ese lugar, y que tal como acaba de decir Patricia, va a estar accesible a toda la gente en la avenida Amsterdam entre la 138 y 137. Igual veo aquí que en la programación de la presidencia dice que va a ser cuando se haga la inauguración, va a ser híbrida. Quiere decir que aunque va a ser pocas personas por asunto del COVID, pero al mismo tiempo va a haber una presentación de manera virtual que ellos llevarán la forma de cómo pueden conectarse. Mira, están las redes de la presidencia dominicana, pero el Año de la Libertad tiene sus propias redes también, que invito a seguir. Si ustedes buscan 1961 Libertad, van a encontrar en Twitter, en Instagram, y nos encuentran también en el Facebook. Ahí entonces van a encontrar otras publicaciones que hacemos,
videos, fotos muy interesantes, porque en esta investigación hemos encontrado un montón de datos interesantes. Tenemos una página web, asimismo, 1961libertad.com, y ahí estamos subiendo todos los materiales y también ustedes ya vieron un primer video, cuando digo ustedes allá en MNN, pero tu público quizá no. Un primer video animado que hicimos que se llama La Real Dictadura. Es un video de 8 minutos y medio. Es como una clase, pero una clase divertida, con desenfado, dibujitos, cosas así medio chistosas, medio irreverentes, pero para contar cómo fue la dictadura. Y sobre todo la parte que no ha sido tan divulgada, cómo Trujillo se fue apropiando casi de toda la producción nacional. Llegó un momento en que era dueño de absolutamente todo, tenía además monopolios. Él, por ejemplo, fundaba una fábrica de zapatos y entonces dictaba decretos obligando a los campesinos, o sea, prohibiéndoles entrar descalzos a las ciudades. Entonces obligaba a comprar zapatos. Es decir, aprovechándose totalmente del poder para hacerse inmensamente rico. Ese tipo de detalles que no son tan manejados en la escuela. En la escuela a ti te dicen, bueno, Trujillo era un dictador, no dejaba que nadie fuera en contra de él, mató muchísima gente, metía a la gente en la cárcel nada más por política, torturaban en esa cárcel, y hay crímenes muy famosos, como el de las hermanas Mirabal, otros no tanto como el de los panfleteros de Santiago, pero que sí fueron cosas que en esa comunidad impactaron. Pero bueno, ¿qué tal todo el saqueo económico? ¿Qué tal todos esos decretos y leyes que hacían que él se sirviera con la cuchara grande? Entonces, ese video, que es el primero de una serie de 4, ya está en nuestro canal de YouTube. En 1961 Libertad. Lo vamos a presentar, nosotros tenemos y lo vamos a presentar cuando terminemos. Y sobre todo, yo hablaba de algunas empresitas de él, pero muchísima gente ni siquiera sabe que Cordes, bueno, eran sencillamente las empresas que se confiscaron, que Trujillo se la había robado. Así es. Claro, eran 122 empresas, creo, cuando cayó. Era un feudo. Y el Banco Central, el Banco de Reservas, las cuentas nacionales, eran unas cuentas de ahorro personales de él. Y los ganados, los mejores ganados, había que entregárselos, se los robaban a la gente. Las niñas. Se robaba a las niñas. Tenía una maestra yo que hay un poema, lloraba. Hay un poema lindísimo que está en la exposición precisamente de Aida Cartagena Portalatín, que habla cómo la dictadura se robó desde el amor fraterno de un hermano a una hermana, hasta el amor materno de una madre a su hijo, hasta el amor de la amistad entre amigos, e incluso hasta la pérdida de los héroes por la patria. Entonces, pero yo quiero, aprovechando que estamos dirigiéndonos a la comunidad dominicana en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, decir algunas cosas, no solamente sobre la exposición, sino también sobre el acto per se del lunes. Este es un acto que va a ser a las 5 de la tarde, lunes 20, y que tiene vamos a decirlo así, unos ingredientes muy especiales. Porque en primer lugar hay un pequeño audiovisual que va a reportar un poquito cómo fueron las cosas aquí el día 29 de mayo, el día en que se ha inaugurado este proyecto, donde se celebró por primera vez en la historia un minuto de silencio nacional dedicado en homenaje a las víctimas, a todas las víctimas de la dictadura, un minuto de silencio nacional que se hizo de manera simultánea en todo el territorio y donde hay imágenes de cómo se vivió ese minuto de silencio en Salcedo, en Santiago, en Constanza, en Puerto Plata, en la cárcel La Victoria, en Cristo Rey, donde estaba la antigua cárcel La 40, ese centro de tortura, en la pista de San Isidro, donde se fusilaron los expedicionarios de junio del 59. Entonces va a estar esas fílmicas, van a haber fílmicas del año 61, de la euforia del pueblo dominicano cuando finalmente los Trujillos se van, y como decía Patricia, imágenes de esa resistencia última en esos tramos de las postrimerías del régimen, y va a contar con las palabras
del presidente anfitrión de la institución que nos acoge, CUNY, el City College, y también del presidente de la República. Y la ceremonia será clausurada por un gran artista de nuestra diáspora, Michael Camilo, que va a interpretar unas piezas dedicadas en homenaje precisamente a esa lucha del pueblo dominicano por conquistar su libertad. Definitivamente, tanto Patricia Solano como el doctor Juan Miguel Pérez, sociólogo, yo le auguro éxito en esta presentación. Le agradezco en nombre del pueblo dominicano y de la comunidad dominicana en Nueva York este gran trabajo. Sé los trabajos que ustedes hacen con tanta profesionalidad en diferentes cosas. Sin embargo, vamos a seguir empujando desde aquí, desde MNN, para que este sea un éxito. Bueno, Carlos, déjame decirte que nosotros yo creo que nosotros estamos pagos, porque ya hay un par de escuelas de Washington Heights que escribieron al email del volante y anunciando que tienen la disposición de visitar el martes 21 la exposición. Y el martes, ese martes vamos a estar ahí para esas visitas guiadas y también para toda la comunidad, porque nosotros como dominicanos de aquí le queremos agradecer tanto a la diáspora de allá, o sea, los dominicanos que están allá, no solamente por el ayer, sino también por el hoy, por esa solidaridad que sigue sosteniendo el alma de este pueblo en lo político, en lo económico y en lo cultural también. Muchísimas gracias. Y vamos a dejarlo ahora con el video de animación sobre el proyecto 1961, el año de la libertad. Te vamos a hablar de una de las dictaduras más sangrientas que ha conocido Latinoamérica, la de Trujillo. Se instaló durante 31 años en la República Dominicana, causando más de 50,000 víctimas entre personas muertas y desaparecidas. También fue protagonista del más intenso saqueo al Estado que se haya conocido. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde salió Trujillo? En 1916, los norteamericanos invadieron RD. Para controlar el territorio, crearon la Guardia Nacional. Trujillo, que trabajaba de capataz en un ingenio, se convierte en militar en 1918 al ingresar a la Guardia Nacional, sirviendo a los norteamericanos. ¿Y no que era muy patriota? Bueno, en 1919 el jefe de Trujillo era el coronel Thorpe, un sádico militar que ordenaba torturas y fusilamientos a todo aquel que protestara contra la presencia de los invasores. Sirviendo a ese ejército, Trujillo empezó a ascender de rango. En 1927, 3 años después de la salida de los norteamericanos, ya Trujillo era general. Pero Trujillo tenía aspiraciones políticas, así que se presentó a las elecciones de 1930 siendo el jefe del ejército. Luego de una campaña electoral muy violenta, en la que bandas paramilitares aterrorizaban a la población, los miembros de la Junta Central Electoral, acosados y perseguidos, tuvieron que renunciar en pleno. Los nuevos jueces, sí, adivinaste, proclamaron ganador a Trujillo y es así como se convierte, gracias a un gran fraude, en presidente de la República. En su gobierno, Trujillo solo permitió un partido político, el suyo. Instaló un régimen de terror basado en el espionaje y en la violación de derechos básicos. Libertad de expresión, 0. Libertad de reunión, 0. Pero la forma en que logró dominar el país durante 31 años no fue solo el terror de las fuerzas militares, fue básicamente el control económico. Trujillo se hizo dueño de prácticamente todo. ¿Libre competencia? Tampoco. Vamos a ver, Trujillo llegó rico al poder gracias a la corrupción, porque siendo jefe del ejército, cobraba comisiones en la compra de ropas, alimentos y equipos. Con ese dinero se convirtió en industrial y comerciante, y cuando llegó a la presidencia dictó decretos para beneficiarse. Trujillo se adueñó de la producción del país. Fundó empresas monopólicas y hacía que el Congreso dictara leyes que favorecían esas empresas. ¿Cómo así? Por ejemplo, era dueño de la única fábrica de zapatos, así que hizo que el Congreso dictara una ley prohibiendo que los campesinos anduvieran sin zapatos cuando iban a los pueblos. Todos tenían que comprar zapatos. ¿Quién crees que vendía al Estado las botas de policías y militares? Exactamente.
fundó una compañía de seguros, San Rafael, y promulgó una ley que obligaba a los patronos a asegurar a sus empleados contra accidentes de trabajo. Ya sabes en qué compañía, ¿verdad? Ajá, esa misma. Era dueño de la única fábrica de pintura, así que dictaba disposiciones municipales que obligaban a que la gente pintara todos los años la fachada de su casa. Trujillo puso un matadero industrial para la venta de la carne en la capital y forzó el monopolio. ¿Quién iba a competir bajo aquel terror? O sea, el hombre se aseguraba de que sus negocios fueran un palo. Pero no solo tenía el monopolio de la carne, también controlaba el negocio de la leche, del arroz, de la sal, el aceite y el azúcar. Así que ponía los precios que él quería. Nadie en RD podía tener una empresa comercial o industrial sin compartir sus ganancias con Trujillo o alguno de sus asociados. Además, vendía sus empresas y tierras al Estado al precio que él ponía. Por ejemplo, en diciembre de 1947, vendió al Banco Central La Salinera. Aunque no valía ni 200,000 pesos, el banco la compró en casi 3 millones de pesos. En 1950 se adueñó por la fuerza de varias fincas grandes en Pueblo Viejo de Asua y creó una gran hacienda en la que puso guardias para administrarla. También hacía que los presos trabajaran en sus fincas. El pueblo era muy pobre y casi todos los que tenían un trabajo formal eran empleados públicos. Aprovechando esa situación, Trujillo fundó una empresa prestamista destinada a la compra de los sueldos de los empleados públicos con un descuento de un 5%. Cuando un empleado público necesitaba un préstamo, vendía su sueldo a esta empresa a cambio de una porción del mismo. Increíble, o sea, increíble. Trujillo también tenía el monopolio de los prestamistas. Pero eso no es todo. Los empleados públicos estaban obligados por ley a donar el 5% de su salario al Partido Dominicano. No. ¿Al Partido Dominicano? Sí, al único partido que existía, que era el de Trujillo. Los empleados del gobierno tenían que darle una parte de su sueldo. Y por ley, la real dictadura. Trujillo usaba el Congreso como se le antojaba, incluso para sus muy particulares rasgos de megalomanía sin límites. Él era loco con las condecoraciones y las lisonjas. Él mismo se proclamó generalísimo y a su hijo de 5 años le dio el rango de disque coronel. En 1932 hizo que el Senado lo declarara benefactor de la patria y así poder estar al lado de Duarte Sánchez y Mella, pues no soportaba que nadie más fuera exaltado si no lo incluía a él. Algunos a su alrededor, conociendo esa obsesión por los honores y la adulación, llegaron a compararlo con Dios. Ya tú sabes, Dios y Trujillo. En 1937 se cambió por ley el nombre de la capital por el de Ciudad Trujillo. ¿En serio? Sí. Trujillo se puso exagerado en eso de poner nombres a calles, parques y avenidas. Su mamá, su papá, su hijo mayor, su hijo más pequeño, su hija. Todo se llamaba Trujillo, hasta las provincias. ¿Y qué hacía el pueblo ante todo esto? La dictadura controlaba la prensa, así que si vemos los periódicos de la época, no encontraremos más que piropos. La radio tenía a la gente harta, exaltando las maravillas de Trujillo. Pero la realidad era otra. La dictadura siempre tuvo opositores desde el primer día, y muchos muertos. El 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ajusticiado por un grupo de hombres que habían sido cercanos a él. Uno de ellos, el teniente Amado García Guerrero, era miembro del cuerpo de ayudantes militares de Trujillo. Fue la persona clave, pues dio el aviso a los demás para que le hicieran una emboscada en la carretera cuando iba hacia San Cristóbal. ¡Por fin! Con el ajusticiamiento de Trujillo, la dictadura no cayó de inmediato. Sus hijos y hermanos intentaron seguir con el control del país, pero el pueblo no se lo permitió. Los 6 meses que siguieron al 30 de mayo de 1961 fueron un camino de cambio hacia la democracia en los que el pueblo, como protagonista, se lanzó a las calles a conquistar sus derechos. Luego de una larga noche de 31 años, en 1961 fue el año de la libertad.
Así que, señores, vamos a tratar de luchar con uñas y dientes por nuestras democracias. Y esto lo hablo no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, porque donde quiera se cuecen habas. Cuando Trujillo era el dictador de República Dominicana, había muchísimos dictadores en América Latina, por lo cual vamos a participar, vamos a estar activos, vamos a mirar, vamos a ver, vamos a analizar, porque donde quiera puede salir una mente con una mentalidad dictatorial. Y acabamos de ver ese tipo de cosas con el presidente 45 de los Estados Unidos, donde todavía se sigue investigando en el Congreso, en el sistema de justicia, todas las barbaridades que con su mente malvada quería hasta quedarse a la brava como presidente después de haber perdido. O sea que vamos a estar alerta. Otra cosa que quiero decirle a ustedes es que el presidente de la República Dominicana va a estar aquí con motivo de las 76 periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo cual va a estar entrevistándose, no solamente un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también reuniones bilaterales con otros mandatarios. Igualmente va a participar en algunas actividades aquí en el área metropolitana. Va a hacer un reconocimiento a varias personalidades, creo alrededor de 20 personalidades, entre los cuales está nuestra directora ejecutiva de este programa y de esta planta televisiva, el barrio Firehouse, Zenaida Méndez, entre otros destacadísimos dominicanos que van a ser reconocidos por el presidente Abinader en su visita. Igualmente va a tener contacto con la prensa, va a tener una cátedra en la Universidad de Columbia aquí en Washington Heights. También va a participar en lo que acabamos de hablar ahora, que es la apertura de la exposición 1961, el año de la libertad, que es en CUNY. Igualmente va a tener una participación con las comunidades. Creo que va a ser en Alianza Dominicana, donde se va a reunir con muchísimas personalidades y con la comunidad dominicana. Igualmente se va a reunir con inversionistas extranjeros, con varias naciones, como Honduras, Costa Rica, Panamá y otras actividades. Así que vamos a estar viendo todas las actividades del presidente Abinader, que va a estar en el área desde el 18 hasta el 23. Va a estar en el área metropolitana. Así que vamos a apoyar. Tengo otro anuncio. Es un anuncio de esta actividad que va a ocurrir el domingo 19 de septiembre, de pie y resiliente 2021. Ahí vemos la actividad. Esta va a iniciar este domingo 19 de septiembre en White Park de la 170 de la calle este 106, el 170 del 106 este del barrio, entre la avenida Lexington y Tercera Avenida. Va a ser una ruta a partir de las 9:30 de la mañana en punto desde White Park, que está en el Grand Army Plaza, calle 59 y Quinta Avenida. Por favor, están pidiendo ellos vestirse de blanco. No traiga sus propios carteles o pancartas, ya que ellos tienen los temas que van a estar llevando. Por favor, vamos a apoyar esta marcha silente, una procesión silenciosa. Recuerda que hemos hablado varias veces aquí y es en New York City, Puerto Rico, y dirigida por Carmen Cruz, la fundadora. Así que vamos a participar y vamos a apoyar, por favor, cumplir con máscara y distanciamiento social debido a los protocolos. Vamos ahora a hablar de otra cosa que mucha gente no se da cuenta que es importante.
y es el impacto que puede traer las crisis de la transportación marítima, a través de las cuales vienen los productos, vienen los vehículos, vienen los alimentos, viene todo. Veamos. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4,000. Un año después cuesta más de $20,000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2,000 a más de $14,000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2,000 en promedio. Ahora cuesta más de $7,000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no
sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las Navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Definitivamente, por eso hay que estar alerta y saber por qué vienen las cosas, porque nada es porque sí ni porque no. Otra de las cosas que yo quiero hablar, porque nuestros hermanos haitianos, como que todo el mundo se le olvida el sufrimiento de ellos. Y vamos a ver qué ha pasado en el mes después del terrible terremoto. Hace justo un mes, un terremoto de 7,2 sobre la escala de Richter sacudió el suroeste de Haití, volviendo a revivir el terror de una nación históricamente golpeada. Se cayó la casa completamente. Al llegar a la casa, yo no tengo ir y a dormir porque ya la casa se cayó. Llegaron ayudas de países como Venezuela, México, Cuba, República Dominicana, entre otras naciones. Pero se ha sentido el vacío del gobierno local y la indiferencia de ciertos organismos internacionales, mientras el pueblo intenta sobrevivir en medio del caos. Yo fui a hacer un bautismo en la casa del padre. A las 7:30 salimos en la calle. Y en el medio de la calle hubo el terremoto. Se murió mi esposa al mismo tiempo. Y yo estaba abajo de la pared. Y arriba yo no tengo nada, pero abajo mi cintura ya está bloqueado. Me se rompió una pierna. Dejé 7 hijos afuera. Se cayó mi casa. Ese sismo no se trató de una desgracia aislada. Las grandes manifestaciones, la impunidad de las bandas armadas que aterrorizan a la población, el magnicidio de su presidente, huracanes, epidemias, se suceden de manera consecutiva en el país. Tengo 17 años. Esa es mi niña. El terremoto se cayó la casa encima y se sacaron abajo de los escombros y venimos aquí con la bebé. Ahora ya tenemos que ir en la casa, pero a causa de la lluvia que no podemos salir porque hay mucha lluvia donde podemos pasar para ir donde vivíamos. Un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas fatales, heridos, viviendas destruidas y la llegada de una tormenta que agravaba más la crítica situación. Y cuando llegamos en la casa, encontramos la casa en el piso. Toda la casa en el piso completamente. Después de eso, los vecinos ya sacaron al niño. Fue los vecinos que sacaron al niño abajo de la casa y lo llevaron al hospital. Los vecinos lo llevaron al hospital. En el hospital Port Apima. Y desde allá en Porapima lo ponemos en una ambulancia y lo llevamos aquí. Y ahora ya está merojando, mira la cabeza y fue una piedra que se cayó encima de la cabeza. Y ahora no hay casa. No hay casa. Bajo esos escombros quedan latentes el dolor, la muerte y la desolación. Si volvemos la vista hacia esta golpeada nación, comprobaremos que las casas que se derrumbaron yacen en el mismo lugar hecha pedazos,
mientras que sus habitantes se lamentan no solo por las heridas físicas causadas por el derrumbe, también las del alma por la pérdida de los suyos. Quiera Dios que la comunidad internacional, sobre todo ahora la Asamblea General de la ONU, que se dediquen a poder auxiliar a los hermanos haitianos. También tenemos, como siempre, ¿verdad? Nuestro amigo Darío Gómez tiene una cancioncita para Domínguez Brito que quiere venir a usar a la gente de la diáspora para ser candidato a presidencia por el PLD. Vamos a ver. Francisco Domínguez Brito viene para Nueva York, le tenemos un corito, traicionero y hablador, le tenemos un corito, traicionero y hablador. La diáspora no se olvida y recordamos la vista que se puso de payaso cuando Félix Bautista, por eso su cancioncita al llegar a Nueva York. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. Canto de Navarrete, pueblo de mucho valor. Unido estoy a la diáspora de mi amado Nueva York. Desde aquí va mi corito, bien sabroso y con calor. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. La gatica María Ramos aprieta como gangorra, parece que se olvidó la vez que quemó la gorra. Por eso tengo el corito al llegar a Nueva York. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. Francisco Domínguez Brito, traicionero y hablador. Definitivamente, y con eso terminamos nuestra programación. Gracias a Darío Gómez, gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, la coproducción de Dulce Mateo y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Un servidor, Carlos Cabrera, les invito para que estén con nosotros la próxima semana. Hasta entonces.